El populismo se ha convertido en un fenómeno social y político de las sociedades contemporáneas que se presenta como una amenaza a la democracia. El populismo tiene varias características que han sido suficientemente estudiadas por muchos especialistas sobre el tema, pero yo quiero centrarme en un elemento básico de este fenómeno, que es el elemento moral. El esquema de pensamiento populista, entre otras cosas, hace una diferencia entre la élite corrupta y el pueblo moralmente puro. Entonces, desde esa perspectiva, el pueblo se enfrenta a una élite económica, política y cultural que está caracterizada por la corrupción, cuyos manejos turbios han colocado al pueblo en una situación de desventaja y han ido mermando la capacidad adquisitiva de la población. Las condiciones de vida del pueblo y han propinado otro tipo de males básicos al pueblo que es entendido, que se entiende a sí mismo como un pueblo no solamente moralmente puro, sino eh, eh, fundamentalmente o metafísicamente puro, podríamos decir, químicamente puro. Este pueblo puro está caracterizado por ser un pueblo homogéneo, pensado como no solamente como un pueblo que se comporta de manera correcta y que sigue las normas correctas, tanto morales como legales o jurídicas, sino que también es un pueblo puro en el sentido de que no tiene impurezas en su interior. No tiene grupos que no pertenezcan a ese pueblo puro. Ya se trate de una pureza cultural o una pureza étnica o de otro tipo. Cualquier otro tipo de pureza, pero la idea es que hay un tipo de pureza que en cada caso es enarbolada, nacional o lo que fuere. Es en ese sentido que ese pueblo puro, en el sentido de la homogeneidad, lo que hace es ve a la heterogeneidad como un signo de la impureza. Una sociedad heterogénea es vista como una sociedad impura. Y esa sociedad heterogénea es generada por políticas de esta élite corrupta. La élite corrupta, por ejemplo, es vista en muchos países de Europa, hoy también en Estados Unidos, como una élite que promueve, por ejemplo, políticas de multiculturalismo. Esas políticas de multiculturalismo se generan a través de políticas de aceptación de migración. La aceptación del migrante es una actividad, una actitud que, que el pueblo puro
ve como un fenómeno propio o un signo propio de la impureza de esta élite corrupta y ve al migrante como el impuro. Es por eso que en muchas sociedades como las europeas o la norteamericana, se ve esas políticas de multiculturalismo y de permiso de la migración como un fenómeno de impureza y de corrupción que hay que combatir. En América Latina, el populismo oculta, por un lado, el multiculturalismo que se encuentra al interior de las mismas sociedades, porque las sociedades latinoamericanas son vistas y a veces se comprenden como sociedades multiculturales desde el principio por el fenómeno de la colonia española o portuguesa y por fenómenos históricos que vienen de larga data, pero sin embargo se oculta esa pluralidad cultural y se ve, por otro lado, una especie de homogeneidad en toda la región latinoamericana, por ejemplo. Entonces, el ataque no es al multiculturalismo en general, sino aquel que es generado o que es creado por el proceso de la migración. Con la desestructuración de Venezuela, hubo un proceso masivo de migración de población venezolana en toda América Latina y el migrante venezolano u otros tipos de migrantes han sido vistos como el elemento impuro que viene a integrarse, a incorporarse, a incluirse dentro de un pueblo moralmente puro. Y las políticas de los estados que promueven o que defienden la migración en América Latina son vistas como unas políticas llevadas adelante por una élite corrupta. Es aquí donde aparece una idea fundamental que fue desarrollada hace unos años por un filósofo norteamericano que se llama Michael Walzer en un libro que se llama La Revolución de los Santos. Él presenta el surgimiento de la política radical, del radicalismo político, a través de el desarrollo y la explicación filosófica, en términos filosófico-políticos, del fenómeno generado por el surgimiento del calvinismo en Ginebra. El calvinismo representa, en cierto modo, la creación, la revolución de los santos que crea en el mundo tal como está el reino de los cielos. Eso significa que el calvinismo en cierta vertiente en su momento vio que lo que tenía que llevar adelante es una política de generación de un orden moralmente puro, allí donde había un orden moralmente impuro. Esta idea del populismo, de la necesidad de crear un orden social y político moralmente puro, tiene sin duda sus raíces en ese fenómeno.
No por nada, el populismo reivindica lo que se llama la democracia en un sentido radical, justamente entendiendo esa idea de democracia radical como una especie de radicalismo de la pureza, radicalismo de los santos. Pero es aquí donde aparece una contradicción que el populismo niega o trata de ocultar o soslayar. Y esa contradicción consiste en que en nombre de esa pureza moral, cultural, racial o lo que fuere, el pueblo está autorizado para llevar adelante acciones que van en contra de la ley y en contra de los órdenes morales. Esto lo hemos visto con claridad el 6 de enero de este año con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Aquellos que asaltaron el Capitolio lo hacían en nombre del pueblo puro, el pueblo moralmente puro, y enarbolaban la idea de que ellos estaban actuando en contra de la ley y en contra de lo moralmente correcto, movilizados por una idea de moral que está más allá de esa ley y esa moral que ellos atribuyen más bien a esa élite corrupta. Los derechos humanos, la ética del igual respeto y otro tipo de consideraciones morales básicas son consideradas por esos grupos populistas como una especie de discurso de la élite corrupta que hay que desvelar, que hay que cuestionar, contra la cual hay que actuar. Entonces, llegado a ese punto, el populismo, el populista, se encuentra autorizado a realizar cualquier tipo de acto que vaya en contra de la ética o la moral y la ley. El asalto al Capitolio o el cierre de ciertos caminos, el ataque a ciertos grupos, el asesinato de personas o cualquier otro tipo de actos terminan siendo justificados por esa moral más profunda que ellos supuestamente representan como pueblo puro. Y es por eso que el neoliberalismo es visto como un fenómeno adverso porque es aquel que promueve esa cultura o esa sociedad multicultural. Bien, si les ha gustado este material, denle like, suscríbanse al canal para seguir viendo más materiales y contenidos como estos y activen la campanita y si quieren compartan este material. Gracias y conmigo será hasta otra oportunidad.